Diviértete interactuando con el público en tiempo real. Estamos leyendo al día de hoy Encuentra tu persona vitamina de Marian Rojas Estapé, y ella nos va a comentar cómo es que hace para atender un paciente con un problema, digamos, más o menos serio para manejar sus emociones. Ella dice en la página 121, mi terapia vitamina. En primer lugar, ya vamos por la quinta, les voy a mencionar las anteriores. Dice, 1, integrar todas las facetas. Primero, como que conversa con el paciente y hace un esquema de lo que ella dice que le va a ayudar para aplicar la terapia. Luego, hace un esquema de la personalidad. Primero integra las facetas, después hace un esquema de la personalidad y hasta un dibujito hace. Bienvenida Carmen Hernández. Y nos pone ejemplo aquí con algunos casos que tiene ella, clínicos. Luego, que hace esta figura, le pone los factores y los síntomas, los factores de estrés y los síntomas físicos y psicológicos. Luego le pregunta por sus expectativas con respecto a su trabajo y la relación que va a tener con el terapeuta. Ok, luego vamos a leer acá el organismo, la medicación y los suplementos que ella recomienda para los pacientes que tienen esta situación. Dice así: tras compartir con el paciente mi impresión sobre su historia emocional y sintomatología física y psicológica, intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar de ese modo. Gracias, señoritas, por estar allí. Alejandra, gracias por los toc y los comentarios. Intento aclararle las razones que le han llevado a ser y actuar así. Pauto si precisa un tratamiento para paliar los síntomas, desde fármacos hasta probióticos, sustancias naturales, omega 3, que no se nos olvide, y vitamina D, muy usada en los últimos tiempos. La medicación a veces es imprescindible, depende del caso. Iván, bienvenido. Los fármacos pueden ser el empuje para salir de un bucle negativo y doloroso. En otras ocasiones nos saca del estado de alerta. A veces son necesarios para mejorar los síntomas obsesivos. Pueden ayudarnos, recordemos que ella es psiquiatra, a recuperar calidad de vida al poder descansar. En otras nos ayudan a superar una etapa de enorme sufrimiento y angustia. Las medicinas son un gran apoyo, dice ella, pero, importante, no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas si los tuviera. Tiendo a compararle con una contractura fuerte de espalda o un lumbago. Ella está hablando como doctora y está comparando los fármacos con un lumbago. ¿Me van a dar un chancecito? Ok. Escorpio, de vuelta. Kimberly, Carmen, gracias por estar allí. Bueno, continúo. Las medicinas son un gran apoyo, dice ella,
pero no pueden ser el único tratamiento. No debemos depender del fármaco sin emplear otras técnicas complementarias que potencien la salida. Lo importante es que cuando el tratamiento farmacológico empiece a hacer su efecto, se comience a trabajar la psique, las emociones, la conducta y los traumas si los tuviera. Gracias por los comentarios y los toc-toc. Tiendo a compararlo con una contractura fuerte de espalda o un lumbago. Si uno acude al médico adolorido e inmovilizado y le aconsejan ejercicios de estiramiento, lo primero y crucial va a ser poder moverse, por supuesto. Quizá para eso requiera una inyección o un fármaco que destense el músculo para luego empezar a trabajar. El mecanismo de la mente, salvando las distancias, dice ella, es similar. Un cerebro bloqueado, inundado de cortisol, angustiado, triste o enrabietado, difícilmente podrá aprender técnicas y mecanismos para relajarse o mejorar en la gestión de sus emociones o de las personas de su entorno, para tener en cuenta. Gracias por estar allí. Número 6 de su tratamiento, vitamina. Pasado, presente y futuro en la terapia. Cuando el paciente va mejorando, voy ayudándole a gestionar sus factores de estrés del presente para que estos tengan la menor repercusión posible en su día a día. Bien. Estos factores son múltiples y diferentes para cada individuo. Pueden ser personas, recuerdos o incluso situaciones que solo con pensar o toparse con ellas activan de forma drástica su sistema de alerta y ponen al paciente en una espiral negativa. A veces nosotros mismos no sabemos qué dispara esas emociones que no nos favorecen. Ella nos va a ayudar a descubrirlo. Dice ella, desde encontrarse con la exnovia, el jefe o la suegra, a subir en ascensor o estar en lugares cerrados, claustrofobia, hasta presenciar rabietas en los niños, a sentir síntomas físicos en los hipocondríacos o a percibir la suciedad y el desorden en las personas obsesivas. Puede desencadenarlo cualquier cosa. La lista de factores de estrés es infinita porque no hay dos personas iguales. Desde el primer día, dice ella, identifico cuáles son en concreto para ir desarticulándolos y aprendiendo a manejarlos. A ver. Dice la doctora, cuando el paciente se va estabilizando, atendiendo a su evolución, voy trabajando su pasado y su futuro. Está como borrosa la cámara. En el pasado están los traumas, las heridas y los bloqueos. En el futuro, los miedos y las limitaciones para enfrentarse a algunos retos. Hay que hacerlo con mucha delicadeza para ir cerrando las heridas del ayer. Existen traumas que deben ser sanados y el paciente tiene que poder narrar sin sufrimiento momentos difíciles de su pasado. Para desactivar los factores de estrés o sanar los traumas y heridas profundas, suelo emplear una técnica, lo anoto aquí, EMDR, que me ayuda a curar o limar las heridas mal cicatrizadas para que no se atrofien. Yo recuerdo que cuando hubo la tragedia de Vargas, recomendaban a los que sufrieron eso que lo contaran muchas veces. EMDR, ¿qué es y para qué sirve? Siempre repito que la felicidad consiste en vivir instalado de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del ayer y mirando con ilusión el futuro. La técnica EMDR, acrónimo en inglés de Eye Movement Desensitization,
and Reprocessing. En español, desensibilización y reprocesamiento por medio de movimientos oculares. ¡Wow! Esto está inestable hoy. ¡Ey! Ok, voy. No lo recordaba. Pero en estos días también escuché que estos ejercicios sirven para mejorar la vista. Sigo. Logra esto que propongo gestionando los sufrimientos del pasado, las inquietudes del presente y los miedos del mañana. Conocí esta técnica, ¿qué tal?, en Camboya a través de un psicólogo francés. Me llevó a una pequeña clínica donde ayudaba a niñas violadas. Presencié un hecho donde la pequeña, con los ojos cerrados, revivía una escena de agresividad sexual terrible. El psicólogo iba relajándola mientras hablaba con ella. Me comentó que se trataba de una técnica creada hace décadas por la psicóloga estadounidense Francine Shapiro para desbloquear traumas. Me formé en cuanto volví a Madrid y reconozco que es impresionante lo útil que llega a ser. ¿Qué tal? El EMDR, bien bonito pues, es una técnica eficaz para el tratamiento del estrés postraumático, trastorno que experimentan algunas personas tras vivir una situación difícil en la que estuvo en riesgo su vida, la integridad propia o de otros, o donde no se tuvieron herramientas personales o emocionales para gestionarla y asimilarla debido a la edad o por la dureza de la situación. Cuenta además con diversos protocolos para ayudar a personas con ansiedad, depresión, problemas de autoestima, recuerdos traumáticos, duelos no resueltos, obsesiones, fobias, adicciones, ataques de pánico o dependencia emocional, entre otros. Qué interesante. El EMDR suele durar varias sesiones y requiere de un ambiente y una compañía segura y tranquila en el que se identifiquen los recuerdos, los sentimientos, las sensaciones negativas y todo aquello que se quiera resolver. Salud. Este proceso se realiza mediante la estimulación auditiva, ocular o táctil interhemisférica, aprovechando los recursos fisiológicos naturales del cerebro para sanar la mente, como ocurre en la fase del sueño REM. Por medio de los movimientos bilaterales, el EMDR busca eliminar o aliviar la obstrucción que tenemos en el sistema nervioso, haciendo que el cerebro procese de modo adecuado el recuerdo y lo envíe a la memoria a largo plazo. Así, la memoria de trabajo tendrá más espacio para hacer frente a los nuevos sucesos y estará más despejada para hacer buenos recuerdos. Gracias por estar allí. Gracias por los toc y los comentarios. Esto permite que las experiencias no alimenten los recuerdos negativos, haciéndonos entrar en otro ciclo de estrés y ansiedad y para que no se haga un círculo vicioso. Cuando se abren nuevas vías de aprendizaje para un recuerdo traumático o doloroso, la experiencia pasa a recordarse de manera adaptativa. El recuerdo se integra con los demás que hay en el cerebro, con la emoción adecuada y con asociaciones y creencias positivas, que es lo que andamos buscando. Esto no significa que el hecho se borre de la memoria, sino que ahora pertenece al pasado y nos permite vivir mejor, instalados en el presente y a mirar ahora sí con ilusión lo que viene. En resumidas cuentas, en una terapia con EMDR, lo que se logra es minimizar los detalles emocionales de un recuerdo traumático, los efectos físicos y psicológicos que se siguen percibiendo después de una experiencia traumática y la ansiedad por situaciones futuras similares.
Gracias, dice ella, al EMDR somos capaces de generar una narrativa del trauma. Es decir, a medida que uno puede verbalizar el trauma y crear una historia o cuento sobre lo sucedido, la mente va integrando lo que ocurrió y las heridas van sanándose. En ocasiones he empleado el EMDR para ello, reviviendo el trauma a la vez que generamos un contexto con resultados esperanzadores. No lo olvidemos, EMDR. El doctor Daniel J. Siegel es un experto en estos temas. Su libro El cerebro del niño se encuentra entre los míos de cabecera. Lo recomiendo a los padres y educadores que quieran mejorar y entender la relación con sus hijos o alumnos. Los va guiando para entender el cerebro del niño, ayudando a mitigar el dolor y aprendiendo a acompañar a los pequeños en sus fases de crisis o de seguimiento. ¿Qué tal? Siegel identifica un tema importante. Existen etapas muy sensibles en el trauma. Si el hecho acontecido se produce de 0 a 3 años, no debemos jamás pensar que el niño no se acuerda. La memoria implícita está presente desde los últimos meses de embarazo y por tanto lo que suceda durante esa etapa sí tendrá impacto. Suele ser difícil abordar estas heridas, pero hoy existen terapias para llegar a las profundidades de la mente y de las emociones y ayudar a esos niños que vienen dañados. ¡Qué barbaridad! En el trauma hallamos niños que no son capaces de contar ni de evocar su historia. Hay recuerdos inconexos, lagunas de memoria, fragmentos cortados o bloqueados. El trauma reduce la conectividad entre ambos hemisferios y cuesta integrar el suceso con la emoción. Tratar algunos de los temas genera un dolor inmenso en su corazón y faltan palabras que puedan describir lo que siente. Narrar las historias da sentido a los traumas y ordena los pensamientos. Por eso fomento ser capaz de narrar integrando el trauma para convertirlo así en algo más digerible y coherente. Bueno, me parece que si no tenemos un trauma tan grande que tengamos que acudir a un especialista, lo podemos hacer en casa. Hace unos años realicé un curso maravilloso sobre trauma impartido por 2 psiquiatras, el doctor Alberto Fernández Liria y la doctora Beatriz Rodríguez Vega, quienes explicaron la importancia de la mentalización, es decir, de la capacidad de percibir o interpretar la conducta de los demás mientras somos capaces de entender el propio comportamiento a la vez que identificamos estados mentales como emociones, intenciones, creencias, sentimientos e ideas propias y ajenas. Es como una forma de empatía superior. En las personas que han sufrido traumas severos, esa capacidad de mentalizar se bloquea. Ay, perdón, que tengo un poquito de alergia. En Camboya, las jóvenes violadas mostraban un tono emocional bajo, mínima energía al hablar y un lenguaje poco coherente al relatar las historias vividas. Esas niñas, al igual que las personas con traumas severos, suelen tener un hemisferio derecho menos desarrollado y maduro que otras personas de su edad que no han pasado por esas historias dolorosas. Una manera de estimular su hemisferio derecho es, oigan esto, mediante juegos, música, bailes, arte. La arte terapia puede generar cambios espectaculares. Contacto físico y el abrazo. En esos casos, el médico debe entrar de forma paulatina en la vida de quien tiene delante, esperando y avanzando. A veces los procesos son largos.
analizando cada efecto producido en el paciente para seguir midiendo los pasos que se deben tratar. Bueno, chicos, voy a dejar las lecturas acá. Mañana tengo un curso en la mañana, posiblemente leamos el sábado o el lunes en su defecto. Dejo esto colgado en YouTube, Instagram y TikTok para quien quiera repasarlo y nos vemos el sábado o el lunes. Un besito, muchísimas gracias por estar allí. Hasta luego.